año se encarga de la divulgación de la astronomía en el Observatorio del Ebro y desde hace 2 años es el único aficionado que es patrocinado por una empresa de material astronómico que se llama AstroCity. Cuando quieras, chicos. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Gracias a todos por haber venido, por aguantar aquí una tarde, sábado por la tarde. En segundo lugar, también agradecer al Planetari y a los chicos que se encargan de la organización de las jornadas por haberme invitado y por dar una oportunidad a esta pequeña historia que... ¿Los tapas? Sí. Gracias. Después. Y darme la oportunidad a esa pequeña historia que ahora os voy a contar, ¿vale? Yo, como bien ha comentado mi amigo, soy un astrofotógrafo normal, como cualquiera de los que han hablado antes o como muchos de los que estáis aquí. Y bueno, estas son un par de fotografías mías. Y básicamente, pues hace un año tuve la gran suerte, la gran fortuna de encargarme de la divulgación de una institución tan importante y tan antigua como es el Observatorio del Ebro, que también muchos de los que estáis aquí lo conocéis. Tuve muchísima suerte porque desde el primer momento que empecé a realizar actividades de divulgación de la astronomía, se llenaron. Esta es una foto de la primera actividad que realicé allí el año pasado, en febrero, el 18 de febrero, y como podéis ver, el aula que habíamos preparado, el pabellón que me había preparado la dirección del observatorio para realizar las actividades de astronomía, que es en el pabellón astronómico, pues se había quedado pequeña y apretada. Entonces, pues me dieron esto, me dieron un llavero que ponía ahí Landerer. Y yo, pues, a ver, yo soy un aficionado y no tengo muchos conocimientos, tengo los básicos, los normales. Entonces me extrañó, digo, ¿y este nombre? ¿Esto qué debe ser? Empecé a buscar información en internet y me di cuenta que era el pabellón donde me habían dado las llaves, era este, otro edificio del Observatorio del Ebre, porque el Observatorio del Ebre es un observatorio que está en una montañita, y en la misma montañita hay varios edificios donde hay varios grupos de investigadores, de un sismógrafo, meteorológico, etc. Este pabellón es el pabellón Landerer y a mí, pues claro, yo, como os digo, me pongo a buscar información en internet y me sale la figura de este señor que empezó sus trabajos de forma totalmente aficionada, llegando a ser miembro de diferentes sociedades geológicas y de historia naturales, como son la Sociedad de Historia Natural de España, la Real Academia de las Ciencias y las Artes de Barcelona, el Instituto Agrícola Catalán de San Isidre y miembro vitalicio de la Sociedad Geológica de Francia, entre otras. Las distinciones más importantes le vinieron por sus trabajos astronómicos sobre los eclipses. De hecho, vivió una época dorada en España que fue un privilegiado de la observación de los eclipses. Cuando tan solo tenía 19 años, observó su primer eclipse en el desierto de Las Palmas, junto con el director del Observatorio Vaticano, el padre jesuita Angelo Secchi, y el 27 de junio de 1900, Landerer recibió una notificación por parte de la reina de España que le concedía la Gran Cruz del Mérito Naval con un distintivo blanco por los muy meritorios trabajos astronómicos que había realizado. Después de este eclipse recibió otras distinciones de sociedades científicas nacionales e internacionales y en 1901 fue nombrado correspondiente de la Real Academia de las Ciencias Exactas y Físicas y Naturales, de Madrid. Y el mismo año la Sociedad Astronómica de Francia le concedió el premio Janssen, que viene a ser como un premio Nobel de la época. Claro, yo soy un aficionado, me leo todo esto y digo, ¿este hombre quién era? ¿Un tío que hizo todo esto y yo que soy de aquí y no me he enterado? Pues qué mal, porque yo me conozco un poco la vida de Hubble, la vida de Carl Sagan, por decir gente que conozcamos nosotros, la vida de Tycho Brahe, la vida de Einstein, la vida de Newton, pero no conozco nada de este señor. Y fui a pedir información al observatorio para ver más cosas sobre
para saber más cosas sobre este hombre. También encontré información en internet que decía que el legado científico de este hombre estaba en la biblioteca del observatorio. Este hombre nació el 19 de marzo en 1841 en Valencia, hijo de Ricardo de Landeder, natural de Basilea, Suiza. De ahí este nombre, que muchos podemos pensar que es de fuera, pero es porque su padre era de Suiza, y de Vicenta Climent, natural de Valencia. Se casó con Dolores de Córdoba Valverde, de Tortosa, y por eso se fue a vivir de Valencia a Tortosa, porque ahí se había contraído matrimonio. Se graduó en bachiller en ciencias, pero no prosiguió estudios superiores. O sea que él fue autodidacta en gran medida en todo lo que os voy a contar ahora. En el tema de la geología, este dibujo está en la página del observatorio, lo podéis ver en alta resolución y podéis ver que es un mapa de la zona de la Tinansa de Benifazá, un mapa geológico, donde ya se empiezan a ver sus dotes de gran dibujante. Como geólogo hizo exploraciones y excursiones geológicas por toda la zona para comprender el terreno y las cosas que ahí habían. Esta diapositiva que podéis ver aquí, este negativo, porque esto es una placa de cristal. O sea, este hombre, porque si no lo he dicho muy bien, lo remarco, cuando falleció dejó su legado al observatorio y allí, gracias a una persona que después os enseñaré, pues se ha podido conservar todo eso para que ahora podamos disfrutarlo. Ya está en la biblioteca del observatorio, bien guardadito, pero no deja de ser una placa fotográfica con unos productos o con unos materiales químicos que a la larga afectan a la propia fotografía y la van deteriorando. A las zonas donde viajó y hizo sus viajes geológicos se conservan dibujos, manuscritos y fósiles todavía en el observatorio de Lebre. Como os decía, esto es una placa de cristal que él había hecho un dibujo y después había hecho una foto de su propio dibujo. O sea, que el hombre estaba digitalizando, porque estaba transformando una cosa en una fotografía, lo estaba ya digitalizando. Yo lo digitalicé y este es lo que ha salido al pasar del negativo al positivo. Me llamó la atención lo del tenéncico, que hoy en día es lo que llamamos cretácico, pero en la época de finales del 1800 se lo conocía por este nombre. También en la rama de la paleontología fue una figura, porque él en las zonas geológicas donde había visitado, como os he enseñado antes, pues él recogía sus fósiles y sus cosas y iba haciendo también sus estudios sobre lo que iba encontrando, porque la mente de este hombre tenía que ser súper activa para hacer todo lo que hizo. Este dibujo también, esto también es una placa fotográfica que, como podéis ver, como podéis ver aquí ya se está deteriorando y está empezando a mostrar síntomas de la edad. Sí que tiene 100 y pico años esta plaquita de cristal, pero como pasen 100 más, pues seguro que a lo mejor la cabeza ya no está. Y esto lo comento por una cosa que viene después, pero simplemente para que os ir poniéndoos en situación de mis toques de atención al descubrir todo este legado y lo que os voy a contar. También, pues como me gusta procesar las imágenes, enseguida la digitalicé, pide permiso, porque por supuesto, y lo digitalizamos todo el legado y todas las fotografías que hemos visto que son más relevantes, como el aparato el trazo que no sé cómo se llama. Lo mío son las estrellitas de las nebulosas, no lo he dicho esto, ¿eh? Pero bueno, las investigaciones en geología y paleontología se centraron en los materiales y fósiles del piso de la región del Maestrazgo, de Castellón y el área de Tortosa. O sea, básicamente por la zona donde él se movía es donde él hacía sus... Y este dibujo, que está basado en fósiles, es un dibujo que él hizo interpretando los fósiles que leía. Después yo he buscado el bicho en la actualidad, el nombre lo he buscado en la actualidad, y podemos ver que
que en la actualidad cómo asociamos que sería. Y vemos que no iba tan descaminado. O sea que, aparte de mostrarnos que ya sabía dibujar, pues también que no iba descaminado con las ideas que él iba teniendo de lo que saldría, ¿no? Bueno, escribió en el año 1878, publicó un libro que se llama Principios de Geología y Paleontología, donde hay 1000 dibujos, digo 1000 por decir un número, pero porque no los he contado, pero sí que se ve bien claro ahí que el hombre sabía muy bien lo que hacía cuando dibujaba, ¿vale? Este libro tuvo mucho éxito porque, de hecho, creo que no hay muchos anteriores escritos en castellano de geología y paleontología, y se hicieron hasta 3 ediciones de ese libro, o sea que tuvo mucha repercusión, ha tenido bastante repercusión. Y aquí podéis ver que tenía un telescopio, y eso que había aquí, eso es una cámara de fotos. Él ya empezó a pasar de los dibujos, empezaron a salir las fotos, empezaron a salir las primeras imágenes. De hecho, en un artículo que publicó él en una revista de divulgación, salía que él mismo anunciaba las primeras imágenes que se habían realizado, que se hicieron en el desierto de Las Palmas con el eclipse del 1860 y algo. Y la realizó un catedrático de la Universidad de Valencia, es la única información que tengo. Sí que aparece el nombre, pero ahora mismo no me acuerdo. Bueno, y en el terreno de la astronomía, en el terreno que a nosotros nos lleva hasta aquí hoy, pues empezó de forma aficionada, como he contado al principio, y se puso las pilas, hablando claro, porque llegó a ser uno de los astrónomos reconocidos en la época en muchos sitios, y no solamente aquí en España, sino en Europa. Estableció con total precisión el periodo de rotación del planeta Júpiter. Creo que en la época marcaron hacer una fórmula que nos dé el periodo de rotación del planeta Júpiter es bastante fuerte para la época y para ahora. Cualquiera que lo descubriera o que estableciera un método para calcular la rotación de un planeta, pues sería una gran cosa. También estableció un método para calcular la magnitud y latitud de la gran mancha roja de Júpiter. Esa gran mancha que tiene el planeta Júpiter, que cabrían unas 2 planetas y medio como la Tierra en esa manchita, pues estableció eso. Y también desarrolló un método para calcular el paso de la sombra de los satélites por delante de Júpiter, como el caso de este dibujo. ¿Vale? Esto es un dibujo de lo que él veía con telescopio, y lo que podemos ver aquí son la sombra de los satélites de Júpiter pasando por delante. He puesto para astrofotógrafos porque... ¿Por qué? Pues porque yo sabía que aquí había muchos en la sala, y estoy viendo unos cuantos, entre amigos y conocidos, un montón de astrofotógrafos. Y a mí me llamó mucho la atención este dibujito. Voy a ampliar esta parte de aquí, y los astrofotógrafos me comprenderán. Mirad qué pone. Hay que correr un poco a la derecha las sombras y bajarlas. ¿Os suena? A los astrofotógrafos seguro que sí. Y bueno, básicamente es uno de los procesos, de los tantos procesos que realizamos hoy en día con la fotografía, que es pues rebajar las sombras o dar más luces. Simplemente es un argot, un vocabulario entre los astrofotógrafos, que son cosas que se dicen y que se hablan. Y al verlo yo apuntado ahí, digo, mira, esto es un mensaje para mí, porque es lo que tengo que hacer. Mirad, esta es la fotografía, el dibujo tal cual, y este es el dibujo y haciendo lo que él me dijo. Él me dijo, recorta las sombras y... lo hizo, ¿verdad que se ve mejor? O sea, ya me estaba diciendo lo que tenía que hacer cuando diera la charla aquí. Bueno, yo creo que este dibujito ya empieza, esto es de los primeros que hay de él, y ya empieza a deslumbrarse, pues que yo entiendo, no está apuntado con qué óptica hizo este dibujo, pero entiendo que no fue con su mejor telescopio, por lo que después vamos a ver. Como os decía,
él llegó a un punto que era muy conocido y aprovechó ese momento para hacer divulgación de la astronomía, para publicar en revistas o en periódicos. En este caso aquí solo he apuntado todo lo que he encontrado escrito en castellano, porque también publicaba en francés para la Sociedad Astronómica de Francia, y hay mucho texto en francés, pero yo francés no lo comprendo nada. Sí que soy catalán y algunas palabras las pillo porque se parecen a algo, pero no me entero de nada. Entonces, directamente no lo he leído. Pero esto sí que me he leído todo lo que escribió y hay cosas realmente alucinantes. A mí quizás porque ya me he entregado un poquito, después de estar casi un año dándole vueltas al personaje, pues ya me he entregado un poquito a él, pero realmente hay cosas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, está publicada en el año 1872, donde habla de auroras boreales vistas desde Tortosa. Y las describe perfectamente dónde estaban, y me gusta mucho ese artículo porque explica que rabia no poder contar con más astrónomos aficionados en la zona, porque si hubiera otro que estuviera 4 pueblos más allá o 20 pueblos más allá y pudiera decir exactamente dónde estaban esas luces a la misma hora, podrían haber calculado la distancia, dónde estaban las auroras, porque en la época no sabían todavía exactamente dónde se creaban o cómo se creaban esas luces del norte que llamaban ya en la época, y no sabían ni a qué distancia eran ni a qué las causaban, ¿no? Y él mismo ya ahí en el artículo, de forma muy educada, porque después veréis cómo escribía, y él escribía en la época también se escribía de forma así un poco, pues, educada o espesa, ¿no? Escribían un poquito así, pero bueno, ya lo leéis. Bueno, y diferentes. También me llamó mucho la atención este artículo, publicado en el año 1876, que se llama Planetas Intramercuriales, publicado en la revista La Ilustración Española y Americana, donde habla del planeta Vulcano. ¿Os suena a vosotros el planeta Vulcano? Seguro que a los más mayores sí. Bueno, os cuento. El planeta Vulcano era un planeta hipotético. Como ahora os suena que están buscando el planeta X, pues entonces ya lo buscaban. Le llamaron Vulcano, no sé, no me acuerdo, lo leí, pero no me acuerdo. Pero bueno, supongo que porque me han mola más decir Vulcano que el planeta X, ¿no? Bueno, y ahí mismo él había aplicado todos los conocimientos que conocía de matemáticas a la órbita, perdón, un poquito atrás, porque ahora me he pasado, vale, perdón. La búsqueda de ese planeta hipotético venía porque el planeta Mercurio, el planeta más pegado al Sol, tiene una variación en la órbita que no sabían explicar. Aplicando las leyes de Kepler, las fórmulas de Kepler o las fórmulas de Newton, allí no salía la órbita como era realmente la órbita del planeta Mercurio. Había una variación que entonces los astrónomos de la época, creo que fue un francés, el director del Observatorio de Francia, quien dijo, aquí tiene que haber un planeta entre Mercurio y el Sol. Y este planeta lo llamaremos Vulcano, ya antes de bautizarlo, antes de encontrarlo. Y este hombre cogió toda la información que había de Mercurio, lo introdujo en sus fórmulas, que yo los he visto, y son así, y encima yo de fórmulas no entiendo nada porque no tengo formación, y se dio cuenta de que no podía ser. Y ahí mismo publicó, en el año 1876, que si existía Vulcano tenía que haber otro entre medio de Vulcano y el Sol, porque con solo un planeta pequeñito en medio no había suficiente para la variación de la órbita del planeta Mercurio. Bueno, lo de la variación de la órbita de Mercurio no se pudo demostrar hasta que un tal Einstein pudo demostrar la teoría de la relatividad, y entonces, aplicando las fórmulas de la teoría de la relatividad, toma ya, como me ha salido 2 veces enganchado, pues entonces fue cuando se dieron cuenta de que de que la órbita del planeta era así, y esa variación era producida por un efecto que se llama corrientes de marea, pero bueno, que no voy a contar aquí porque me voy por las ramas, ¿vale? Bueno. Y un montón de artículos que para mí son súper interesantes, pero que no voy a entrar más, sino pues haré una pincelada breve por lo que me ha llamado más la atención, ¿vale? Me llamó muchísimo la atención esta, porque a lo mejor yo también soy un poquito romántico, o no sé cómo llamarlo, pero bueno, me llamó este texto que ponía: los grandes anillos
los grandes anillos dieron origen a los planetas. Los anillos secundarios dieron origen a los satélites. La Luna es, pues, hija de la Tierra, como la Tierra es hija del Sol. Y en este estado actual de las cosas, el Sol es el último resto vivo de la primitiva nebulosa solar. O sea, a mí me encantó este texto. Simplemente lo puso por eso. Este dibujo es de él también. Él firmaba siempre, todo lo firmaba. Incluso hay blogs de notas de él en el Observatorio de Notas del Ebro, que están firmados los blogs, la tapa. Hay un mapa también que está firmado. Me gustaba decir, esto es mío, lo he hecho yo. Está muy bien, porque si después sabemos que hay cosas que las ha hecho él, si no, se habrían quedado sin saber de quién era. Bueno, también, esto es una pincelada, en uno de estos artículos de divulgación se pregunta cómo puede ser que la Luna gire sobre sí misma, siendo así que siempre se dirige hacia nosotros la misma cara. Pues y entonces explicaba de forma muy simple y muy fácil para que las personas de la época pudieran entender por qué la Luna siempre nos muestra la misma cara. ¿Vale? Cosas así que acercaban la astronomía a la gente y de forma pues muy simple, y que creo que es lo mejor. Si queremos acercar la astronomía a la gente, tenemos que acercársela de forma simple, porque si vamos con muchas florituras al final no se enteran de lo que estamos hablando. Queda muy bonito, pero no se enteran, y no es el caso. Entonces me gusta mucho ese vocabulario cercano que tenía, ¿no? Bueno, y aquí va el título de la conferencia, ¿no? El título de la conferencia o de la ponencia sería José Joaquín Landerer, el primer geólogo planetario. ¿Y por qué está en interrogación? Bueno, ahora os lo respondo. Mirad lo que él hizo. Él cogía la luz que sale de la Luna y la hacía pasar por un fotopolarímetro. Entonces descomponía la luz de la Luna, no es que la descomponía, sino que la hacía rebotar contra diferentes materiales, y entonces sabían cuándo. Bueno, ahí creo que me he liado un poco, pero es igual. Hacía pasar la luz de la Luna por el fotopolarímetro y de esta forma él empezaba a comprender los materiales de los que estaban hechos la Luna. Eso en el año 1879 ya publicó esto. Importa hacer resaltar el hecho de que en toda la superficie visible de la Luna no se descubre indicio alguno de bandas o lechos paralelos que acuse la resistencia de terrenos sedimentarios. Todo allí es macizo. Todo lleva el sello que distingue a las rocas que sobre nuestro planeta se designan con el nombre de ígneas o eruptivas, que es lo que antes comentaba Merced, que una lava venía por acá, a otra lava venía por allá, lo que él ya veía en esa época, ¿no? Y que aplicaba todos sus conocimientos de lo que os explicaba antes, de geología, que él ya dominaba la geología, dominaba, entre comillas, en la época lo que podía hacer, pero para comprender lo que estaba viendo en la Luna, lo que observaba la Luna. Entonces, también en el 1879, en el artículo que publicó La Luna 3, escribió esto que a mí me dejó así, con la boca abierta. Y os lo voy a leer. Es lo que os decía antes. Escribían así un poco, que parece que se enrolla mucho, pero es la forma que tenían de escribir. Y yo lo he copiado coma por coma. Las consideraciones precedentes ponen de manifiesto que reina todavía son gran incertidumbre en lo que concierne a la constitución geológica de la Luna, lo cual proviene, sin duda, de los estudios selenológicos no se ajustan a un plan metódico, sea porque faltan datos para que ellos se presten y hagan útil la agrupación razonada, sea porque, aislados los numerosas observaciones, no se ha tratado de descubrir entre ellas una conexión sistemática, sea también principalmente porque los astrónomos que en estos estudios se han ocupado han planteado el problema sin tomar en consideración todas las luces que arroja la geología, y a su vez los geólogos han procedido de igual suerte con respecto a la astronomía. O sea, ¿qué está diciendo él aquí? Está diciendo, cada uno vamos por nuestro lado. Esto no puede ser. Tenemos que intentar aglutinar las dos ramas de la ciencia para comprender lo que hay por ahí. ¿Y por qué está en interrogante? Pues porque yo no tengo ni la formación ni la preparación adecuada para afirmar
que fue el primer geólogo planetario. Es más, también creo que sería un poco aventurero decirlo, pero que por lo menos de nuestro país, de España, fuera de los primeritos, eso seguro que sí. Porque principalmente yo no he encontrado nada anterior similar. El padre de la geología planetaria, tal cual la conocemos, fue Eugene Shoemaker, que la fundó en el año 1961 o 1963. De 1961 hasta 1879 pasaron unos cuantos años. Y bueno, yo dejo ahí la pregunta al aire para que el tiempo dirá si fue el primero o no. Pero ahora viene la parte que como astrofotógrafo fue a mí lo que me tiró realmente las orejas. Y es lo que realmente me encanta, vengo aquí a enseñaros, porque no hay mucha gente que todavía ha visto estas imágenes. De hecho, solo di una charla en el Observatorio del Ebro en noviembre, y las imágenes faltan unos meses para que las publiquemos en la página del observatorio, por lo tanto, aún no son imágenes que no ha visto casi nadie. ¿Vale? Creo que hay una persona o dos de las que están aquí que vinieron al Observatorio del Ebro, pero nada más. Bueno, ¡ay! Que me he colado. Bueno, igual, no pasa nada. Esto se me había olvidado. Me estaba olvidando. Esto es un artículo de estos es que yo sabía que venían cometeros. Sabía que venían muchos cometeros por aquí. Que les gustan los cometas. Entonces, si el hombre descubrió, o se supone que descubrió un cometa, pues habría que comentarlo, ¿no? Y la historia es muy bonita porque el hombre se iba a la estación del tren de Tortosa para coger un tren para irse, no recuerdo dónde. Bueno, se iba de viaje. Y cuando estaba en la estación del tren, eran las 12 del mediodía, y ve que había un grupo de gente que estaban señalando al cielo. Él mira y dice que hay al lado del sol, ¿qué es eso? Y lo desconcierta, lo que está viendo, y se coge y se va corriendo al observatorio. No, al observatorio no, porque el observatorio todavía no estaba construido, perdón, a su casa. Se va a su casa corriendo a mirar por el telescopio a ver qué era eso que había ahí, y hizo un dibujo, que es este, y es un cometa. Esto fue concretamente el día 18 de septiembre de 1881, ¿vale? Yo he intentado buscar qué cometa era para saber, y si miramos por la nomenclatura de los cometas, si el cometa se ha descubierto del 16 al 30 de septiembre, yo calculo que el 18, si estaba tan brillante, el día 18, si estaba tan brillante pegado al sol, pues yo intento pensar que fuera ese. Esto es la lista que hay de cometas descubiertos en el año 1881, y el que podría ser sería este atribuido a Barnard. ¿Vale? Él en el artículo explica que envió las medidas de dónde estaba el cometa a la Real Sociedad Astronómica de Francia para contar las medidas, porque entonces si descubría en el cometa, pues hubiera sido mucho más fama. Lo que pasa es que entiendo, descubriendo eso, que se lo otorgaron a otro porque otro lo habría descubierto antes. Bueno, entonces, en el eclipse en el año 1900, aquí en España hubo un eclipse que la totalidad pasaba por la zona. Él predijo con gran exactitud la trayectoria de la sombra de los eclipses solares de los años 1900 y 1905, lo que le valió reconocimiento de las autoridades españolas e internacionales, incluyendo la Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval de 1900, porque esto le dio mucho reconocimiento, porque él calculó, este mapa es el que hizo él, este dibujo, esto es lo que hizo él, y él calculó por dónde pasaría la totalidad de los dos eclipses y no se equivocó en absoluto. Y de hecho fue tanto en ese momento una época tan dorada de los eclipses que en el año 1904 se fundó el Observatorio del Ebro, o sea, un año antes del segundo eclipse, porque él había estudiado y fotografiado este eclipse y había sido un gran impulsor de la creación o de la construcción del Observatorio del Ebro, y también de sus normas o de la forma que tenía que seguir la trayectoria del Observatorio del Ebro. Bueno, esto es a lo que yo, como astrofotógrafo, como persona que pasó muchas horas encima de una montañita para coger 4 datos, como comentaba antes el amigo Juan, pues cuando me di cuenta,
me di cuenta que esta placa de cristal, ¿veis? Estos deditos de aquí, estos son los guantes de la bibliotecaria aguantando la foto, y no he querido recortarlo para que veáis que es una placa de cristal pequeñita, son placas de cristal pequeñitas, pero que esto tiene menos de 1 milímetro de grosor, o sea, son cosas realmente vulnerables, realmente delicadas. Y pensar, pues que, otra cosa, aparte de esto, pensar pues que no lo conocía, y yo ver una fotografía hecha en mi tierra, el año 1900, siendo astrofotógrafo, digo, ¿y esto? ¿Qué pasa aquí? Porque, a ver, yo le doy muchísimo valor. Pienso que son imágenes que merecen tener por lo menos un hueco en el conocimiento de los aficionados, y sobre todo la sorpresa que os guardo para el final. Esta ya sería la imagen pasada en negativo, ¿vale? Digitalizada y pasada en negativo, y esta ya sería un poquito, pues dándole un poquito de contraste y tal, para intentar rescatar la corona solar del eclipse que hubo en el año 1900. Y alguno de vosotros podéis decir, ¿y por qué hay 2 soles? ¿No? Porque tendría que haber un sol, no 2. Pues lo que yo quiero entender es que, como podéis ver en la placa de cristal, la parte que se exponía, la parte que recibía la luz, era rectangular. Entonces yo lo que entiendo es que él hacía una doble exposición. Ponía primero el cristal por un lado, tomaba una foto y después le daba la vuelta y tomaba otra. O tenía algún medio óptico para dividir la imagen. No lo sé. Estos son pensamientos míos, ¿vale? Pero sí que me llama la atención, ¿no?, de ver estos 2 soles ahí. Pero realmente pensar que eran sus primeros pasos en la fotografía, y también los primeros pasos en la fotografía del país, por lo menos en astrofotografía. Bueno, también me encontré esto, y esto es un dibujo también digitalizado. O sea, que dibujó al planeta Júpiter con su telescopio, y después le hizo una foto a eso. Esa imagen yo la he procesado, o sea, simplemente la he pasado al negativo, no le he hecho nada más, y he podido mitigar si tiene algún daño o algo, he intentado hacerle algo, pero tampoco no he querido ni desvirtuar los defectos, porque también pienso que no soy yo quien para hacer nada ahí. Simplemente parar el paso del tiempo, que se pare, y que todos lo podamos ver. Vale. Esta es la primera fotografía que hay del planeta Júpiter, ¿vale? Y está realizada poco tiempo antes del dibujo, pero meses. Podéis ver que la diferencia de un dibujo a la primera fotografía, pues como que el hombre tenía una mano exquisita. Yo pienso que estos dibujos son realmente, para mí, una delicia. Mirad, esta está hecha, no sé por qué lo he puesto en catalán se me ha colado ahí. El 20 de agosto de 1891, y esta está hecha el 18 de septiembre de 1891. O sea que justamente habían pasado 10 años del aniversario de cuando había visto el cometa, y había ido otra noche a observar 10 años después. Son casualidades, pero bueno. Yo creo que las manos del hombre pues se ven como pensar que la fotografía que acabáis de ver, lo que os he dicho, la primera fotografía está hecha con esto, por este señor, no sé si os sonará el nombre, un tal Edwin Hubble, con un refractor de 91 centímetros. Bueno, yo pienso que no hace falta hablar mucho de los detalles que podía distinguir y que podía dibujar, pues que yo pienso que son pues sublimes para mi modo de ver. Pensar, la que habéis visto antes estaba aquella hecha con aquel telescopio, y esto lo hizo con este telescopio, que es este telescopio. Un telescopio que tenía, en el año 1900 tenía seguimiento, porque esto es el mecanismo de un reloj de pared, de un reloj de cuco, no de esos de pared, de peso, ¿vale? Y adaptado para compensar la rotación terrestre y poder fotografiar con seguimiento al Sol. Porque estas cámaras, estas películas que utilizaban, no películas, estos cristales, estos productos químicos eran muy poco sensibles, no es
lo que hoy en día se hace para fotografiar al sol, que se utiliza película rápida o tomas rápidas, como comentaba antes. Merci. Bueno, esto es otro de lo que a mí sí que ya, si lo otro me puso el vestido de las orejas, esto me hizo saltar encima de la mesa. Porque yo, como astrofotógrafo, ver una foto con estrellas, porque estos son estrellas, me dejó a cuadros. Y sobre todo, verla en papel, porque esta no está ni la placa fotográfica, solamente el papel. Claro, ¿veis cómo está perdiendo todo el color, el contraste? Lo está perdiendo todo. Y esta es ya la que yo he pasado en negativo y he arreglado un poquito. No he querido, como he comentado antes, disimular defectos porque no me siento autorizado, moralmente. Pienso que no sé suficiente o no es que no sepa, sí que sé, claro que sabría taparlo, sino que no me siento autorizado, va, que dejémoslo así. Pero sí me siento autorizado y con muchas de esto de enseñaros estas imágenes a los aficionados como yo, para que las veáis, porque pienso que, lo que he dicho antes, que sabemos la historia de este, del otro, de fulanito, de tal, que si hizo aquella foto, que si hizo la otra, y no sabemos lo nuestro, y esto es nuestro, esto es patrimonio de todos, es un valenciano y con un trabajo hecho aquí. O sea que esta es la que ya, para mí, es el sumum de la fotografía. ¿Veis cómo está esto? Esto es un papel, es un cartón, y la fotografía está pegada al cartón. ¿Veis el amarillo? El amarillo, porque aquella fotografía antes la pasé en blanco y negro, y no se ve bien el amarillo. Pero aquí, ya aquí que no está hecha tal cual, se ve perfectamente que el amarillo está ganando, el tiempo está ganando, y dentro de 50 años esta fotografía pues será prácticamente todo amarillo. Pero ya no, se ha acabado. La digitalizamos. Y al digitalizar, claro, yo vi estrellitas y vi anotación que ponía Mercurio y Régulo. Claro, ya sabéis cómo somos los astrónomos, enseguida vemos las estrellitas, agrupar y a ver que dónde está, si está aquí, si está allá o dónde está. Bueno, pues yo si sabía que esta era Regulus y sabía que esta era de Nébula, para mí que la cosa estaba clara. Tenemos la constelación de Leo con el Sol en el año 1905 y una fotografía. Creo que ya no hay más que decir. Lo que yo tenía que hacer, o lo que moralmente me tenía que hacer era esto, enseñárosla, traérosla y que lo veáis y que espero que os guste tanto como a mí, porque a mí sinceramente encontrarme una constelación en una foto hecha en el año 1900 me dejó a cuadros, ¿vale? Entonces, nada más. Simplemente en la bibliografía, muchas de las cosas que he sacado están cogidas de aquí. Si alguien quiere hacerse una foto para después buscar información por internet, hay mucho en internet y mucho más que va a haber, porque estas cosas tardan un poquito y sobre todo bueno, a la hora de... Ya está, que no digo nada. ¿Qué tal? ¿Vale? Bueno, y en agradecimientos, yo me siento en deuda en agradecer al Observatorio de Ebre, no ya la confianza que ha depositado en mí a la hora de llevar la divulgación de una entidad tan importante y tan antigua. Pensad que es el primer observatorio solar de España, ¿vale? Y hay registros del Sol y meteorológicos del año 1880 y pico. O sea, es una cosa que para mí es muy de agradecer, que me hayan abierto las puertas de esa institución y sobre todo que hayan sabido conservar ese legado histórico, este patrimonio histórico que es patrimonio de todos nosotros, porque esta fotografía la hizo un paisano nuestro. Y también, ahora lo digo porque al principio se me ha olvidado, cuando tenía que daros las gracias, pero bueno, lo pongo aquí en mitad de la charla, me he acordado y digo, bueno, pues lo diría ahí. También agradecer a algún familiar de Landerer que han venido desde Valencia aquí para escuchar la charla y quería agradecérselo también el haber venido aquí, ¿vale? Y también aprovecho para dar las gracias a esta señora que se esconde detrás de la cámara. Este fue el último día que estamos digitalizando archivos y cosas, que se llama María Genesca, que es la bibliotecaria conservadora del Observatorio de Ebre, que sin la labor de personas como ella no podríamos saber ni qué pasó hace 100 años.
¿vale? Entonces pienso que es una persona que se le tiene que agradecer. Y nada más, por mi parte, muchísimas gracias por la atención que me habéis prestado y os atenderé cualquier pregunta que me podáis hacer.